ahora sí que noticias alarmistas. Para eso ya tenemos en la línea telefónica al director de Infodemia, Miguel Ángel Elorza, a quien le agradezco nos ayude a analizar este tema. Miguel, muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Selena, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por ahora sí que hablar de este tema que yo creo que es muy importante, sobre todo por las comunidades que están más alejadas en el país y que no cuentan con médicos especialistas. Es una realidad que estamos viviendo. El presidente pues planteó, digamos, una alternativa porque sí, hay muchos médicos mexicanos que no les gustaría irse a, digamos, a estos pueblos que están muchas veces lejos o sin conectividad. Entonces, ¿cuáles son las fake news que han surgido con respecto de este tema que planteó el presidente? Mira, empecé a decir que justo después de que el presidente de la República anunció que se contrataría a 500 médicos por el déficit de especialistas que hay en el país, comenzó este ataque infodémico en contra de los médicos cubanos. Primero se dijo, y en este sentido se habla de un ataque xenofóbico, es que los médicos cubanos venían a difundir e insertar la revolución cubana y que de verdad se trataba de actores políticos y no de médicos, lo cual es falso. Además, las federaciones, asociaciones, colegios de médicos sacaron un comunicado donde decían que se tenía el número suficiente de médicos. Sin embargo, esto también es falso, pues hay un déficit. La OCDE, el promedio de médicos de la OCDE son de 3.3 médicos por cada 100,000 habitantes, mientras que en México solo tenemos 2.4 médicos por cada 100,000 habitantes. Uh-huh. Y otra de las noticias falsas que se han estado difundiendo es que se trata, o este programa en realidad es trata de personas o esclavitud moderna, en el sentido de que el gobierno mexicano pagaría al gobierno cubano el servicio de los médicos y no directamente a los médicos cubanos. Uh-huh. Sin embargo, se olvida que de 1959 al 2020 ha habido más de 600,000 misiones de médicos cubanos en todo el mundo, en 150 países, con 326,000 profesionales de la salud. En ese sentido, lo que se intenta hacer desde las redes sociales e incluso algunos medios de comunicación es desprestigiar el trabajo que los médicos cubanos han hecho desde 1959 a la fecha en distintas partes del mundo. Claro, y sobre todo que aquí es donde ya estamos hablando de xenofobia, porque incluso se planteaba por ahí en redes sociales qué es lo que dirían si en lugar de que estos médicos fueran cubanos dijeran que son médicos europeos, porque había personas que se quejaban por el simple hecho de su nacionalidad y no por la capacidad que pudiera llegar a tener esta persona. Así es, se ataca a los médicos cubanos por el solo hecho de ser cubanos, y en ese sentido se utilizan argumentos que se han utilizado al menos desde 2006. Es decir, se cita al socialismo o al comunismo sin distinción entre ellos desde la perspectiva de quienes critican que vengan los médicos cubanos. Y entonces es una descalificación a priori, más allá de lo que los médicos cubanos se han demostrado y han hecho en el mundo y en México. Sí, y aquí estamos hablando también de una buena relación diplomática, Miguel Ángel, porque si bien es cierto, en el caso específico de Cuba, allá cuesta mucho, digamos, dejar que se vayan algunos de sus ciudadanos. Y en este caso, pues muchos de los habitantes que viven en Cuba sabemos la situación por la que pasan, el socialismo que a pesar, porque es una realidad, a pesar de que la mayoría de los habitantes tienen un alto grado en su nivel de estudios, pocos pueden llegar a tener oportunidades, es por lo cual pues buscan otras oportunidades al salir de este país. Aquí estamos hablando de una posibilidad que pocas veces se les da por parte del gobierno. Así es, en el sistema político cubano podemos estar de acuerdo, no de acuerdo con él. Lo que sí podemos decir, el presidente de la República ha hecho hincapié en eso, es que ha sufrido de una política en contra, poniendo por ejemplo el bloqueo cubano. Uh-huh. En ese sentido, lo que el gobierno cubano hace es buscar distintos mecanismos para captar divisas y también para beneficiar, como ya lo has dicho, a los ciudadanos cubanos. En ese sentido, sí es una
oportunidad que se les da que los médicos cubanos tienen al formar parte pues de estos programas de atención en distintas partes del mundo. Otro tema que yo creo que ha causado mucha desinformación y que incluso se veía ahí a través de redes sociales, una médica que se grabó un video y que se hizo viral en plataformas como TikTok y Facebook, en el que decía que ya no se iban a contratar especialistas mexicanos. Eso es completamente falso. El presidente de la República se comprometió a que justamente el día de mañana se deberían conocer las plazas vacantes de médicos especialistas en el país. Sin embargo, el martes pasado, en el Pulso de la Salud, durante la conferencia matutina presidencial, se hizo público que hay al menos 2,000 plazas para médicos especialistas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y aquí la pregunta es, ¿qué ha pasado los médicos especialistas que no participan por estas plazas? O bien no hay médicos especialistas, o bien los médicos especialistas no han querido pertenecer al Instituto Mexicano del Seguro Social. Estas 2,000 plazas regularmente se dan en las zonas rurales. Así es. Es por eso que muchos no lo aceptan. Es una de las hipótesis que los médicos especialistas no quieren ir a las comunidades rurales a brindar atención médica. Lo que sí debemos decir es que la mayoría de médicos especialistas están en las ciudades y sobre todo en la Ciudad de México. Otro tema del que se ha hablado y se ha desinformado, siento yo, es la cuestión de los recursos, de cuánto se les paga a un médico especialista, porque incluso hablaban algunos médicos que no se aceptan estas plazas porque les pagan muy poco. Bueno, en enero de 2022, el Financiero publicó que había plazas y algunas de ellas alcanzaban hasta los 49,000 pesos mensuales. Y aquí la pregunta sería, o conviene hacer la reflexión, en México se ha construido un sistema de salud alternativo al público, el sistema de salud privado, en el que los precios son privativos para muchas personas. Es decir, estamos hablando de consultas con médicos privados que van entre los 1,000 a los 2,000 pesos. En ese sentido, conviene preguntar qué personas pueden tener acceso a estos médicos, y también conviene preguntar qué ha pasado que se ha favorecido en el país esta creación del sistema privado de salud y, por otro lado, se dejó en administraciones anteriores que el sistema público de salud pues fuera pereciendo. Claro. Y en ese sentido, yo creo que es importante también poner en contexto a nuestra audiencia en qué punto estamos, sobre todo las personas que asisten al servicio de salud público, y se darán cuenta que muchas veces el problema es justamente las citas. Hay operaciones o cosas que se deben de hacer de manera urgente, y por lo mismo de que no hay especialistas ahorita laborando en el área pública, es que las citas se las ponen 2, 3, 4, 5, 6 meses después. Así es, esto se debe en gran medida justo al déficit de médicos y a que la infraestructura del sistema público de salud del país pues se dejó, como te comentaba hace un momento, perecer. En ese sentido, lo que ahora se está viendo es que, por ejemplo, en el sistema de salud para el bienestar, que está recuperando el IMSS, que intenta federalizar los servicios estatales, pues lo primero que está haciendo es un diagnóstico sobre las hospitales, médicos, medicamentos, etcétera, en las entidades federativas, y a partir de ahí lo que se intenta es mejorar. ¿Con qué? Con mayor capacidad, atención médica 24 horas al día, 7 días a la semana, ampliación de quirófanos y la basificación del personal médico, es decir, darle certeza laboral a los médicos. En ese sentido, con estas medidas se espera que el sistema de salud pública del país mejore. Miguel Ángel, por último, ¿entonces consideras que es buena la opción de que vengan médicos cubanos? Considerando que hay déficit de médicos, de donde vengan los médicos, es una buena opción. Perfecto, Miguel Ángel Elorza, director de Infodemia, te agradezco muchísimo que nos hayas orientado.